Bueno, ahí está. Se nos une Mario Desbordes a este panel. Mario Desbordes, que es portada del diario Publimetro, ¿ah? Lo voy a leer, Mario. Le pido al presidente que no bloquee el tercer 10%, salvo que tenga una alternativa mejor. Y no solo que no lo bloquee, sino que lo mejore. Mario Desbordes en la tapa del diario Publimetro hoy día. Mario, bueno, le está pidiendo al presidente que no vaya al Tribunal Constitucional, que mejore el proyecto por el diario, digamos. Pues usted que tuvo la suerte de ser ministro, también ha tenido la posibilidad de decírselo personalmente. Bueno, lo he conversado con sus ministros, no con el presidente en el último tiempo, pero lo he hablado con todos los ministros. Un dato, además, agreguemos a la comorbilidad, agreguemos al hacinamiento, agreguemos que se trata de personas que no se pueden quedar encerradas porque no tienen alternativa, probablemente porque si no, no paran la olla. Son personas a las que si tú no le llegas con ayuda a la vena, no les puedes pedir que hagan cuarentenas, que se encierren. Y eso es un problema gravísimo que lo vimos en San Ramón, en La Pintana, en Los Pejos. Es dramático. Lo que yo le planteo al gobierno es que las ayudas fiscales que han puesto sobre la mesa me parece que están bien, perfecto, yo las valoro muchísimo, yo no discuto eso. Pero no están en duda de que no le va a llegar a toda la gente y sobre todo a sectores de clase media que no tienen otra alternativa, si eso es lo que yo más insisto. Entonces cuando le digo al gobierno, si no tiene otra alternativa para la clase media, no lo bloquee. Porque aquí hay un dogmatismo tremendo, que en la editorial de La Tercera, lo con nombre y apellido, que dice que somos unos irresponsables, unos populistas. Al editorialista yo le pregunto, bueno, ¿y cuál es la alternativa que usted propone? Entonces ahí el silencio absoluto, porque no tienen alternativa, porque es un dogmatismo nomás. La plata del fondo de pensiones no se puede sacar. Sí estamos de acuerdo que no es buena medida sacar esa plata, pero ¿cuál es la alternativa? No hay alternativa. Entonces como el problema es que la gente saca su plata, que la va a necesitar después, bueno, lo conversábamos la semana pasada, yo le digo al gobierno, entonces arregle el proyecto y establezcamos mecanismos con ayuda estatal o sin ayuda estatal. La ayuda estatal está puesta en el proyecto de reforma previsional para que la gente pueda recuperar su platita, ¿no es cierto?, en el tiempo, sin que le signifique que se quede sin presupuesto a fin de mes. Eso es lo que le digo al gobierno, pero no bloquee esta cuestión porque no tiene otra alternativa. La firme, la verdad, para la clase media, para cientos de miles de personas de clase media, para Mario, mucha pyme a la que no le está llegando un café. ¿No tiene otra alternativa a que la gente ocupe el fondo de sus pensiones? Es decir, me pregunto, con la rapidez que sale, todos sabemos que la AFP finalmente una de las cosas que hizo bien fue que le dio rápido la plata a la gente, después de que se aprobó el primer retiro. En ese sentido la AFP, yo creo que fue una sorpresa para todo el mundo, que a los 10 días después de solicitado empezó a depositarle la plata en la cuenta RUT, etcétera. Pero acá hay un tema, el gobierno no quiere, el gobierno no alcanza. Usted quiere de gobierno. Si finalmente el gobierno quiere frenar a toda costa el tercer retiro, ¿qué oferta tiene sobre la mesa para convencerlos a usted, el oficialismo? No hay una oferta sobre la mesa. Mire, cuando yo digo que no hay otra alternativa es porque no tengo que creerle a mi gobierno. Le creo a mi gobierno cuando dice que no hay más recursos. Nos mandan gráficos donde dice que Chile es uno de los países que más le ha aportado directamente a la gente, etcétera. Bueno, yo también leo lo del Banco Mundial, que no considero que sea una institución irresponsable en los estudios. Y veo que, ¿cierto?, la clase media, 2/3 de la clase media no ha recibido ayuda. Y las pymes, yo los invito a escuchar, porque en terreno, y aquí salimos a terreno, ¿no es cierto?, y conversamos con la ciudadanía, y me he reunido con la Asociación de Gastronomía en las distintas comunas donde he estado, y escuchen al presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía, que dice, bueno, si no me va a ayudar, porque no me va a ayudar, le dice al gobierno, entonces por lo menos no me ponga todos los impuestos que me está poniendo, porque el mundo de la gastronomía está desesperado. Entonces hay varios rubros por el mismo tipo. Yo valoro la ayuda del gobierno. Me dicen, es que no hay más recursos, los recursos fiscales son finitos, son limitados, no podemos poner perfecto. Conforme, no se puede gastar más porque no hay más. Si no hay más, entonces no bloqueemos la única alternativa que le va quedando a la gente de clase media. Lo otro podría ser el seguro de cesantía que plantea Joaquín Lavín, que nosotros también le hemos hecho algunos aportes ahora último, pero el gobierno no quería contestar respecto a esa alternativa. ¿Cuál es más compleja? Bueno, si me saco la parte del seguro de cesantía y la cesantía no afloja, estamos en más de 10%,
puede ser peligroso en el corto plazo. El sacar la plata del fondo de pensiones es complicado para cuando yo me quiera jubilar, por supuesto. Entonces repongamos la plata, busquemos mecanismos que lo ha planteado José Gregorio, don Josep Ramos, que son economistas respetados. O sea, no lo dice Mario Desbordes, que es un completo ignorante. Lo dice Josep Ramos, lo dice José Gregorio, gente seria. Bueno, podemos buscar mecanismos para que se reponga esa plata. Entonces al editorialista de La Tercera o a la persona que nos saca la mugre el fin de semana en 40 columnas de opinión, la pregunta del millón. No sacamos el 10%, perfecto. Entonces, ¿qué? ¿Cuál es la alternativa? Y la verdad es que el nivel de dogmatismo es tan grande que dicen, no hay alternativa, pero tampoco hay que sacar la plata. Porque el dogma me dice que esa plata no se puede tocar. Sí, conforme, pero estamos en una crisis tremenda. Entonces hay que buscar alternativas, hay que buscar soluciones. Si yo me quedo pegado en el dogma, por eso yo digo, menos dogmatismo, más pragmatismo. Si el problema entonces es que la gente se va a quedar sin pensiones, busquemos fórmula para que la gente reponga su platita y que no le sea doloroso, ¿no es cierto?, que se quede sin plata para llegar a fin de mes, una vez que recupere la pega. Con una mano en el corazón, ¿la llegada de Patricio Melero usted cree que es para dar el 10%? No, por supuesto que no. Yo espero que Patricio Melero avance en la reforma previsional, tengamos un sistema mixto de pensiones, que incorporemos un componente que es fundamental, que es la solidaridad, que a algunos en mi sector les incomoda mucho el concepto, dicen que es de izquierda. No, si la solidaridad es un concepto muy amplio, que va mucho más allá de izquierdas y derechas, que en Europa ya es aceptado transversalmente, que ojalá nosotros empecemos a comprenderlo también en la profunda dimensión que tiene. Y por lo tanto tengamos un sistema de pensiones moderno en donde nadie tenga una pensión bajo la línea de la pobreza y ojalá mejoremos la puntería también para que la gente tenga una pensión sobre el salario mínimo, asegurada. Bueno, avancemos para allá. Y aquel que no tiene densidad suficiente y que va a una pensión directa de 10 lucas porque tiene 4 o 5 millones de pesos y le quedan pocos años para jubilar, devolvámosle la plata. ¿Para qué voy a quedarme con esa plata si esa persona igual va a una pensión básica solidaria, ¿no es cierto? Así es. Alcalde del PIN, está ahí sí. Con el dedito para arriba. Primero, Montserrat, es dramático, es doloroso cuando uno ve esos gráficos, ¿no? Las cifras que se dan, ¿no es cierto?, de cómo sufren los sectores populares, los sectores pobres de nuestro país. Y esto no pasa solamente en la región metropolitana, pasa también en las comunas rurales, en los sectores más pobres. Nosotros siempre dijimos, yo lo recuerdo en tu programa, en este programa, lo hemos dicho en más de una oportunidad, cuando comenzó la pandemia, dijimos que los muertos y los enfermos lo iban a poner los sectores populares, por los determinantes de la salud, el hacinamiento en el que se vive. 12 personas, 20 personas en un departamento de 40 metros cuadrados, 45 metros cuadrados. La calidad de la alimentación en base a carbohidratos. Una mala alimentación que genera diabetes, genera hipertensión, ¿no? Y hoy día se grafica, se ve eso. Eso es lo que estamos viendo, cómo se fue construyendo este país. La tremenda diferencia entre Vitacura, La Granja, La Pintana. Y es algo que hemos reclamado durante tantos años. Tantos años que dijimos que había que construir un país digno. ¿Avanzamos? Sí, avanzamos. Pero por Dios que nos faltó, y nos ha faltado mucho. Y hoy día, fíjate tú lo que hace el gobierno, un gobierno de derecha. Cómo enfrenta la crisis. Cómo entregamos ayuda social. ¿No? Saquemos plata de los recursos de los trabajadores. Se discute sacar el 10%. Si eso es gastar la plata del futuro hoy día. Y vamos a generar pobreza y vamos a generar necesidades a 15, a 20 años. Le decimos tomemos la plata del seguro de cesantía, pero estamos ocupando la plata de los trabajadores, la plata de la gente. ¿Hay otras formas? Sí, hay otras formas. Ayudas sociales. Nosotros hablamos de la ley del completo. La ley del completo significa, ¿no es cierto?, un ingreso familiar de emergencia universal y que sea financiado sin letra chica, porque discúlpame, Germán, tiene letra chica. Tiene letra chica. Si yo somos 2 personas en mi familia y tenemos más de 200.000 pesos, yo no puedo postular. No tergiverse el sentido, Felipe, porque yo fui claro en decir de que aquí había barreras de entrada. Tú le llamas letra chica, Germán, que se tienen que eliminar. Yo he dicho que se tiene que eliminar eso. Las determinantes y las condicionantes de estas ayudas están ahí. Y no puede postular todo, porque debo postular todos los meses. Y el ingreso que voy a tener va a depender de en qué estado, en qué paso a paso está mi comuna. Hay formas de financiar
Mario Desbordes, si hay formas de financiar. El impuesto a los más ricos, entre ellos el presidente de la República, que sería bueno que se pronunciara porque aumentó su riqueza en $300 millones. Y Luxis casi la duplicó. Y un impuesto que sea permanente, que no sea por un mes. Porque entiendo, Giorgio, que se discute en el Parlamento, que hace más de un año que está la discusión del impuesto más rico, pero por una única vez para financiar las ayudas sociales en la pandemia. No puede ser eso. Ese es un elemento. Impuesto a los más ricos para financiar ayudas sociales para aquellos que la han sufrido más en la pandemia. Y después, este país tiene la posibilidad de endeudarse. Fíjense ustedes, y por favor díganme si yo estoy equivocado, porque obvio no soy tan ignorante en esto. Tú, Mario, te diría, si tú quieres ser presidente de la República, no partís diciendo que eres ignorante, porque no. Pero sí, este país tiene la capacidad de endeudarse. Somos de los países que están en la OCDE. Somos de los países que están en la OCDE con menos endeudamiento. Fíjense que estamos detrás. Los que tienen menos endeudamiento son Noruega, Luxemburgo. Y de ahí después viene Chile. Tenemos posibilidad de endeudarme porque, señora amiga de la granja, si yo tengo posibilidad de endeudarme, puedo ir a un banco y solicitar créditos para poder ir en ayuda de la salud de mis hijos, de tus hijos, para poder mejorar las condiciones, ¿no es cierto? Lo tengo que hacer, y eso es lo que tiene que hacer el gobierno. Pero el gobierno no está pensando, ¿no? Primero, el impuesto a los más ricos. Aquí derechamente, todos tenemos que pensar. Y lo que dice Ari también en uno de sus documentos es cierto. La gran disyuntiva es sanitario y economía. ¿Cómo protejo a la gente sin dañar la economía? ¿No? ¿Qué opina? Y esto puede prolongar mucho más tiempo, ¿no? A ver, ¿y qué opina de eso Germán Codina también con respecto a lo que dice el alcalde del PIN? ¿En qué concuerda y en qué no? No sé, en general yo concuerdo en que es necesario ir eliminando, como yo digo, las barreras de entrada a los beneficios. Cuando la gente, tú le dices, vas a poder obtener un ingreso familiar de emergencia, si eres parte del 80% de las personas más vulnerables del país, debieras directamente, ¿no es cierto?, cuando esas personas ya calificaron para estar en ese 80% de vulnerabilidad, no pedirles ahora que nuevamente postulen. Y en Puente Alto estamos hablando de casi 300.000 personas, 75.000 familias, como decía recién, la misma cantidad de todos los habitantes de la región de Atacama, de todos los habitantes juntos de Magallanes y Aysén. Es decir, en el fondo, tú no puedes dejar, ¿no es cierto?, a esas personas hoy día con la incertidumbre de si el Estado les va a brindar o no les va a brindar un apoyo. Yo creo que el segundo piso de la moneda y el Ministerio de Hacienda tienen que definitivamente abrir las compuertas para que para la gente no sea a través de una postulación la obtención de este beneficio. Me parece bien que 98.000 familias que lo obtuvieron antes lo vayan a obtener ahora de manera automática, pero me quedan fuera 75.000 familias que tienen que hacer un proceso de postulación y que yo encuentro inaceptable, porque está claro que durante el último año, con la crisis que ha habido, ninguno de ellos ha mejorado su condición económica. Por lo tanto, si tú ya estabas en el 80% de vulnerabilidad, hoy día posiblemente eres más pobre, pero no eres más rico, ¿me entiendes? Bueno, Germán. Bueno, es lo que se está viviendo y en la conversación que tenemos. La verdad es que las barreras de entrada para recibir alguna ayuda es mucha y creo que en los últimos 20 días no hemos tenido nadie aquí que defiende la hiperfocalización o las barreras de entrada para la ayuda y una ayuda universal que sería quizás lo más concreto y correcto, sobre todo después de lo que ayer dijo el ex ministro Maña, diciendo que no iba a haber inmunidad de rebaño en junio, que la situación venía para más largo, que las variantes eran determinantes en todo esto. Así que vamos a tener que equilibrar las cosas entre ayuda y entre pedirle a la gente tomar medidas sanitarias y pedirle a la gente que se quede en la casa. Germán, Felipe, muchas gracias por estar, se nos une. Gracias a los dos. Gracias a los dos. Ambos. Saludos. Se nos une ya la diputada Natalia Castillo y el senador Iván Moreira. Ahí está. El senador Iván Moreira, la diputada Natalia Castillo y tenemos a Giorgio Jackson ya con quien queríamos retomar el tema del 10%. Diputado, ¿cómo se ve esa situación en el Parlamento?
A ver, la verdad es que esto es como Julio César Montserrat, al resto de los panelistas. Esto es como el día de la marmota, la verdad, porque siento que esta conversación llevamos teniéndola cerca de, no sé, 11 meses a través de los distintos programas de televisión, y esta idea de que se quiten las barreras para que no sea hiperfocalizado los beneficios, la hemos tenido tantas veces que es bien frustrante seguir hablando de esto. Tuvimos esta conversación antes del primer retiro. Tuvimos luego esta conversación antes del segundo retiro. Ahora estamos a puertas del tercer retiro y seguimos teniendo esta conversación. Y para tomarme unas palabras que decía Mario Desbordes, a quien tengo aquí al lado en la pantalla, él decía: dejemos los dogmatismos, y yo le pediría que nos ayude en su sector a dejar los dogmatismos, por ejemplo, para recaudar más por el royalty a la minería, que está en un muy alto precio, y que creo que es importante que en vez de defender los intereses de las empresas que hoy día ganan muchísima plata sin hacer ningún mérito extra, solo porque el dólar solo porque el cobre está muy alto, podamos retribuir a la sociedad de ese mineral que es chileno, es de todas y todos nosotros. Por otro lado, el impuesto a los súper ricos, que también lo hemos planteado en dos variantes, tanto a la acumulación de riqueza, es decir, al patrimonio, como a las empresas que vendan más de 1 millón UF, que son las más grandes de todas, y que puedan tener, por ejemplo, un alza a su tramo impositivo como impuesto corporativo en los próximos años. Eso es lo que se va a discutir esta semana también en la Comisión de Constitución, y si es que nos alejamos de los dogmas, probablemente podamos llegar con una buena solución, porque acá las buenas intenciones todo el mundo puede decir. ¿Saben qué? Decían los alcaldes, abramos las barreras, por ejemplo, saquemos este impedimento, que ya no tiene que ver con el 80%, sino que tiene que ver con que las familias que tienen más de 100.000 pesos per cápita como ingresos formales quedan fuera. Y nadie puede pensar hoy que las familias con tan solo 100.000 pesos por persona se quedan en la casa, porque eso es debajo de la línea de la pobreza. Por lo tanto, cuando el ministro vocero de gobierno se pasea por los matinales diciendo: ¿saben qué? Acá subimos al 80% de la población, pero si la gente tiene una calculadora en la casa, la gente sabe sacar el porcentaje de la población. Y la población en Chile son cerca de 19 millones de personas, por lo tanto estaríamos hablando de que 15 millones de personas tendrían el beneficio. Y eso es falso. Los informes del gobierno oficiales dicen que se han repartido para 6,6 millones de personas el ingreso familiar de emergencia. Eso es menos de la mitad del 80% de la población. Por lo tanto, esconden el hecho de que la principal barrera no tiene que ver con el nivel que uno está en la encuesta social de hogares, sino que está con los 100.000 pesos per cápita, que te pone como barrera y que es bajo la línea de la pobreza. Entonces ahí yo pondría la urgencia, porque mientras no movamos esa tabla, la tabla que está en el artículo 3, para que la gente que quiera buscarla en internet, artículo 3 de la ley 21.230. Ahí está la famosa tabla. Si es que usted no está según la segunda columna de esa tabla, entonces queda fuera. ¿Y cuánta gente está frustrada por eso? Muchísima. Y ahí está la rabia, porque la gente quiere cuidar la salud, pero no puede. Entonces nosotros lo que hemos propuesto desde hace un año exacto, ya desde marzo del año pasado, incluso un poquito más de un año, es una renta básica universal. Hemos sacado también una página web ahora que se llama rentabasicauniversal.cl para que la gente pueda instruirse sobre lo que significa la renta básica universal. Y como han dicho economistas, que no se pueden catalogar como economistas de izquierda, sino que son moderados, de centro, dicen: es mejor en estas circunstancias que las ayudas lleguen de más que de menos. Es decir, si es que hay un grupo de personas, que van a ser pocas porque no son muchas las personas que están en una situación holgada, que les llega una ayuda de más, que uno podría decir: chuta, no era necesario quizás para que ellos pudieran mantener su situación sanitaria que les llegara esa ayuda, es mucho mejor gastar un poquito de más en esas personas que en verdad estar focalizando tanto que hay mucha gente que lo necesita para cuidar su salud y que no le está llegando ninguna ayuda. Por eso creo que la gente está clamando el tercer retiro, no porque quieran empobrecer sus recursos de las pensiones, sino que porque no les queda otra. Se integra el senador Iván Moreira, se integra la diputada Natalia Castillo, nuestro panel. De inmediato te voy a dar la palabra, pero quería preguntar, Natalia, quería preguntarle al senador Moreira que nos cuente, ya que es del oficialismo y tiene mejores relaciones con el gobierno que Desbordes. Disculpe Mario, pero eso no es secreto para nadie, ni usted lo ha ocultado tampoco. Pero, senador Moreira, ¿cómo está la cocina de esto? Cuéntenos cómo está la cocina, porque finalmente, al parecer, va a recurrir el gobierno al Tribunal Constitucional. Me imagino que usted y varios le están diciendo al gobierno: no lo hagan, porque esto va a ser, finalmente, como se dice, incendiar la pradera, subir el nivel de conflicto.
Bueno, en primer lugar, saludos a todas y todos, y especialmente a mi región, esperanzado que luego de 4 semanas la ciudad de Osorno y otras comunas puedan salir de la cuarentena, porque hemos sido campeones en la cuarentena. Contestando tu pregunta, yo cuando escucho a la izquierda y al Frente Amplio, me da la sensación que ellos tienen receta para todo, pero para que sus recetas las lleven adelante, como ellos dicen que es beneficiosa para el país, tienen que ganar elecciones y tienen que ganar la presidencia. Guste o no guste, hoy día hay un presidente de la República con un gobierno que está muy debilitado, no nos engañamos por las encuestas de un 15%, de un 14%, pero yo ya lo he dicho, no por sobarle el lomo como me dijo Julio la otra vez, porque de verdad yo creo que el gobierno ha hecho un gran esfuerzo, pero no le ha resultado porque las necesidades son mayores y son insuficientes las medidas. Ahora bien, aquí no se trata de cocina. Si aquí se trata de sentido político, de realidad política y sentido común. Pero tampoco uno se lo puede pasar en Montserrat votando cosas que son inconstitucionales. Yo me abrí por una cuestión de humanidad el tema relacionado con los 10%. Y con respecto a esto, el gobierno tiene la voluntad de ir al Tribunal Constitucional. Nosotros muy respetuosamente en privado le hemos dicho que es un error político. Dejó pasar mucho tiempo y se va a aprobar con votos de Chile Vamos. Entonces, si el gobierno no tiene la capacidad, porque dice que no tiene recursos, no quiere endeudarse porque los créditos son muy caros y Chile va a quedar endeudado para siempre, cosa que yo tengo una opinión distinta, yo creo que finalmente el gobierno va a ir al tribunal, pero se arriesga porque de otra índole hay un problema de convivencia dentro del Tribunal Constitucional muy grande. Pero ¿y qué van a romper? Pero su sector va, como que va a tener que romper relaciones con su propio gobierno, porque mucha gente de su sector, y usted lo ha dicho en otros programas, va a votar a favor del 10%, del tercer retiro del 10%, y el gobierno va a presentar ante el Tribunal Constitucional. Es decir, el gobierno podría enemistarse, podrían cortar relaciones con su propio sector. No, nosotros no vamos a dejar caer nuestro gobierno ni lo vamos a abandonar por las equivocaciones que haya cometido. Lo que sí es un error político en el cual tiene que hacerse responsable. Primero, que vaya al Tribunal Constitucional y pierda por un voto. Primero. Segundo, que se eche a toda la gente encima. Porque está bien, a mí yo puedo escuchar que me digan, mire, como Estado, como gobierno, nosotros no tenemos mayores recursos y si tenemos un poquito por acá lo estamos guardando si la magnitud de esta crisis en los próximos meses es mayor. Pero la gente le está diciendo, si la plata es mía, déjeme decidir. Ahora, eso es quién le va a poner la cara en 30 años más. ¿Quién le va a poner la cara en 30 años más a la gente? Bueno, es una responsabilidad de todos, pero cada una de las personas que ha sacado el retiro del 10% tiene plena conciencia de que esa plata no se la van a devolver nunca más. Pero no hay que poner la cara hoy día, Iván. Bueno, hoy día hay que poner la cara para lo que la gente está demandando, si este no es un capricho lo del 10%. Porque a nosotros nos dicen, ¿para qué le hacen el juego a la izquierda? Es que aquí no se trata de hacerle el juego a la izquierda, se trata de asumir una responsabilidad en un momento difícil. Y todas estas normas, todas estas cosas, son situaciones de emergencia temporales. Sí, pero senador, de este ingreso... Discúlpeme, pero usted es de la UDI, ¿no? Entonces, ¿sí? Tenemos aquí a Mario Desbordes, líder y candidato presidencial de Renovación Nacional, pidiéndole al presidente por la prensa que por favor no vaya al Tribunal Constitucional. A usted igual. Entonces, ¿con quién gobierna el presidente? ¿No se entiende? Estamos en un problema acá, ¿no? Sí, pero es que escúcheme una cosa. A mí me pueden echar en cara todo lo que tú quieras, pero el único pecado que parece que yo tengo con mi sector o con el gobierno es votar a favor el retiro del 10%, nada más. Yo los otros proyectos los he votado como corresponde. Entonces, cuando están hablando de otros proyectos de ley, ya nos estamos saliendo. Mira, la pobreza se agudizó con el coronavirus, pero la pobreza, por favor, aquí se quiere dejar una sensación
desde el punto de vista político de la oposición, como que toda la pobreza nació con el gobierno de Sebastián Piñera, y eso no es verdad. Natalia, ¿cómo ve esto? ¿Qué opina esto? No haga leña, bueno, lo primero que... no haga leña del árbol caído. En el sentido, porque no estoy yo usando palabras, sino que estoy básicamente resumiendo lo que está augurando Iván Moreira. Bueno, primero, aquí no hay un esfuerzo del gobierno. Los esfuerzos fiscales no son esfuerzos de los gobiernos, son esfuerzos del Estado. Y cuando hablamos del Estado nos referimos sobre todo a un esfuerzo de todas las personas. O sea, toda la plata que se ha ocupado ha sido plata que se ha recaudado mediante el Estado, y nosotros sabemos que una de las principales formas de recaudación son el IVA y la renta, y eso viene del trabajo de los chilenos y las chilenas. Por lo tanto, aquí ni un esfuerzo del gobierno, aquí ha sido un esfuerzo de las familias chilenas, porque además, complementando a los apoyos que han sido focalizados, que han sido insuficientes, que han llegado tarde del gobierno, las personas han tenido que sacar plata de sus propios recursos, ya sea del seguro cesantía o de los fondos de la AFP. Dicho eso, no tengo ninguna duda que el proyecto del tercer retiro se va a aprobar, y se va a aprobar con votos de derecha, y ahí el presidente va a tener que tomar la difícil decisión si le quiere declarar la guerra derechamente a la gente. No solamente a la gente, sino también si le quiere declarar la guerra a la oposición y además a parte importante de su sector. La decisión que tiene que tomar el presidente una vez que se apruebe el tercer retiro no debe ser nada de fácil. Y ahí vamos a ver si es que realmente se está tomando el peso en el gobierno de la relevancia que tiene esta crisis. Si el presidente de la República presenta un requerimiento ante el Tribunal Constitucional sin ofrecer una alternativa de transferencia directa a las personas, póngale renta básica de emergencia, póngale ingreso familiar universal, póngale como quiera, pero si no lo hace, lo que va a estar haciendo va a ser declararle la guerra a las personas, porque les va a estar diciendo no salgan de su casa, no salgan a trabajar, y más encima no van a tener los recursos suficientes para poder subsistir. Entonces, ojo al presidente Piñera con lo que está haciendo. La decisión de llevar el tercer retiro al Tribunal Constitucional no es una decisión jurídica, no es una decisión si proteger o no proteger la Constitución, es decir, si va a estar a favor o va a estar en contra de la gente a la cual él dice gobernar. ¿Y qué pasa si el presidente tiene la convicción y lo está haciendo porque cree que es malo para los chilenos? Bueno, si él tiene la convicción de que es malo sacar los fondos de las pensiones, que ofrezca una alternativa con transferencia directa. Y como dice Giorgio, desde la oposición nosotros hemos presentado alternativas para aumentar la recaudación y estamos abiertos también a otras alternativas que nos puedan ofrecer incluso de otros sectores. Hemos presentado el proyecto del impuesto a los superricos con un apoyo transversal de toda la oposición. Hemos presentado también la posibilidad de tener un verdadero royalty minero. Estamos también abiertos a buscar otros mecanismos de recaudación tributaria. Por supuesto que hay que aumentar los impuestos a los flujos de los capitales. Yo presenté hace un tiempo atrás también un proyecto para efectos de regular la herencia, ya sea poniéndole un límite a la herencia propiamente tal o también aumentando la recaudación por esa vía, por los impuestos. Entonces hay mecanismos de mayor recaudación. Y fíjate que en Chile, Montserrat, pasa una cuestión que es bien curiosa, porque en otros lados, en otros países del mundo, es el gobierno el que intenta aumentar el gasto fiscal y es la oposición la que lo frena. Acá ha ocurrido todo lo contrario. Acá en Chile la oposición le ha dicho al gobierno: estamos disponibles para estudiar todos los mecanismos de mayor recaudación, y es el gobierno el que se ha opuesto. Es una cuestión bien extraña lo que ha pasado aquí en Chile, donde es el gobierno el que está siendo el amarrete y es la oposición la que le está diciendo gastemos más, estos recursos tienen que estar disponibles hoy día, porque si hemos tenido una política fiscal responsable durante todos estos años ha sido justamente para poder enfrentar un momento como este de vacas flacas con mayor audacia, y no lo hemos hecho. Le damos la palabra a Mario Desbordes para seguir el orden. Mario, ¿cuál es la lógica del gobierno a su juicio si en el segundo retiro el gobierno impulsó ese segundo retiro? ¿Qué es lo que está mejor que hace un tiempo atrás? No, yo no entiendo cuál es la razón. Lo he conversado con los ministros. Lo que uno puede ver es a personas de, no sé, el Instituto de Libertad y Desarrollo, por ejemplo, que están desatados, hablando de populismo, criticando con mucha fuerza sin plantear alternativas. Vuelvo a insistir.
con un fuerte dogmatismo. Y vuelvo también al concepto. Aquí el punto es, esta plata es para otra cosa, no es para sacarla incluso en emergencia. Ya, perfecto, conforme. Entonces, ¿cuál es la alternativa? No hay alternativa. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Nada, no. Y eso sucede porque muchas personas de las que opinan, ¿no es cierto?, que hace columnas de opinión, etcétera, no tiene ningún contacto, o si lo tiene, la verdad parece no importarle que haya millones de personas que están desesperadas. Hay 2.300.000 personas que, siendo de clase media, hoy día son vulnerables, según el Banco Mundial. Ya, pero hay una que a mí Mario, pero te pregunto porque hay una lógica, ¿no? Porque si vemos la historia de los retiros, ya hay un primer retiro, ¿no es cierto?, apoyado por, entre ellos, el senador Moreira, que fue un voto deliberante en ese minuto. Hay un segundo retiro donde parlamentarios le piden al gobierno que tome el control de la agenda y tome el control del retiro para que no se lleven, ¿no es cierto?, todos los halagos la oposición, y el presidente hace eso, manda al Tribunal Constitucional, pero paralelamente impulsa de una otra forma el segundo retiro, y sale el segundo retiro. Había una realidad sanitaria que hoy día es peor, había una realidad económica que me imagino que después de varios meses las familias es peor. ¿Cuál es la lógica para hoy día creer que no se necesita este tercer retiro? Esa es la parte, más allá de las cifras, esto es la parte política, la parte que la gente quiere entender, porque la gente no maneja datos. O sea, la gente dice, ¿qué pasó me perdí, dice la gente, ¿qué pasó en noviembre que no pasa ahora ¿no es cierto?, en abril, digamos. Esto no obedece a lógicas. Los dogmas son verdades indesmentibles, que van más allá de la lógica, que no aceptan discusión. Y eso es lo que está pasando acá con un sector que dice, mire, esta plata no se puede tocar. Y uno le puede, yo conforme, ¿cuál es la alternativa? No hay. Entonces, el problema del proyecto es que es inconstitucional. Bueno, patrocínalo el gobierno, se terminó la inconstitucional. El ministro Melero dijo, no podemos nosotros prestarnos para tramitar proyectos inconstitucionales. Bueno, Patricio, entonces, para que no sea inconstitucional, que el punto es el origen, ¿no es cierto? ¿Quién lo inició? Que lo patrocina el gobierno. Se terminó la inconstitucionalidad. No, es que también el proyecto es malo porque la gente pierde recursos, gasta plata que va a necesitar cuando se jubile. Bueno, entonces pongamos los recursos públicos. No, es que no hay recursos públicos. Entonces, que la gente recupere esa plata con algún mecanismo. Establezcamos un mecanismo que cotice de 11%, 3-4 años, que se jubile un poco más tarde y el fisco le pone plata también, que ya está en la propuesta de reforma previsional. No, tampoco. Entonces, la verdad, Julio César, yo no entiendo la razón, te lo digo honestamente. A mi gobierno lo he apoyado en muchas cosas y lo sigo apoyando en muchas cosas. Yo valoro el paquete fiscal que se anunció recién, que cambia la lógica respecto a lo que se venía haciendo. Pero creo que en este caso del 10% es solamente un tema dogmático, es solamente un tema de que las platas no son para esto, no se pueden tocar. Yo tengo una pregunta. ¿Realmente usted cree que es un problema dogmático porque básicamente se cree en el, no sé, porque son buenos alumnos de la escuela de Chicago, cualquier cosa? ¿O es un problema que genera finalmente más sospechas en la población? Que más que dogmatismo de atenerse estrictamente a la economía social del libre mercado, etcétera, mucha gente lo lee como que esto se niega sistemáticamente al retiro por defender ciertos intereses y ciertos grupos económicos y cierto modelo. Mucha gente dice o cree, quizá en el gobierno, se lo pregunto, si hay un tercer retiro, después un cuarto, finalmente se termina desbaratando en los hechos el sistema de la AFP. Más que dogma, le vuelvo a repetir, ¿no será también defensa de ciertos intereses o de cierto modelo de la AFP que son con dueños con nombre y apellido? Bueno, por supuesto que hay una defensa de un modelo que es el de la capitalización individual. Yo, más allá que defendemos AFPs o no, yo creo en la capitalización individual. Y creo que es al revés, que la ciudadanía, a la medida que ve que puede recurrir a estos recursos, valora la capitalización individual. Si hubiéramos tenido un fondo común, que el de reparto, no habríamos podido hacer este ejercicio. Así de simple. Ahora, yo sí creo que es dogmatismo, pero por supuesto también, mira, si tú abres la puerta del tercer retiro, después el cuarto, el quinto, el sexto, y así sucesivamente. Sí, esa frase también ronda en el ambiente. Y la otra es, bueno, es que ¿cómo le vamos a regalar el mérito de esto a esta diputada que está impulsando esta cuestión? ¿Qué me importa a mí quién tenga la ganancia política? La pregunta. De lo que importa? ¿Es dogmatismo o defensa? No, es que quiero saber, ¿es dogmatismo o es defensa de los intereses de ciertos grupos económicos? Para preguntarlo facilito. Es que yo no sé si se afecta el interés de estos grupos económicos. Ya van 2 retiros y resulta que el resultado para ellos ha sido mejor que el del año anterior, cuando no había pandemia. Entonces,
el tema de oponerse a eliminar, y lo han chuteado, la exención de pagar impuestos en la compraventa de acciones en bolsa. Eso por supuesto que es defensa, eso no me cabe duda. Y hay que avanzar, son 800 millones de dólares que el fisco deja de recaudar por esta exención tributaria que favorece a un grupo pequeño. Ahí por supuesto que también hay defensa de interés, no me cabe ninguna duda, y lo digo abiertamente, y lo dije el año pasado, lo dije muchas veces en este mismo programa. También se nos decía que la Bolsa de Comercio de Santiago iba a capotar si veníamos el primer 10%, ¿se acuerdan? Y yo les discutí aquí en el programa que no era verdad, que era falso. Ahora, hay economistas que después del primer 10% dijeron, oiga, mire, la verdad que toda la catástrofe que predijimos era un poco exagerada, porque necesitábamos exagerar para tratar de convencer de que no hubiera retiro. Pero reconocemos que exageramos, por no decir, mentimos. Entonces también toda esta de este discurso apocalíptico y además descalificador es brutal, o sea, que te dediquen editoriales, un diario, que te pongan encima no sé cuántos artículos de prensa, que te digan el Altamirano a la derecha, es una campaña de demolición en el caso mío, que yo estoy dispuesto a asumir, no tengo problema. ¿Está dolido usted con lo editorialista? ¿Está dolido con lo editorialista? No, lo que pasa es que... Lo han nombrado varias veces. Julio César, sí, no es que esté dolido, es que me parece que la desconexión con el mundo real es tan grande que es vergonzosa. Cuando uno ve la encuesta en donde la élite empresarial empieza a cuestionarse, ellos mismos la encarguemos una encuesta, la responden los mismos ejecutivos y la encuesta determina que hay desconexión total con la realidad y uno dice, bueno, está esa desconexión. Entonces, por supuesto que a mí me molesta que el diario poderoso como La Tercera se dé el tiempo para ningunear esto del 10%, con esto del populismo, etcétera, sin abrir la boca respecto a lo que le está pasando a la gente de clase media, sin acordarse de esos 2.300.000 chilenos que eran de clase media y que hoy día son vulnerables, sin acordarse de la PYME, sin escuchar al presidente de Achiga que está en este minuto llorándole al gobierno, oiga, si no me va a ayudar, no me cobre impuesto en este minuto. Entonces, por supuesto, reconozco que me molesta y reconozco que uso esta tribuna que es tan importante con este tremendo rating para contestarles de vuelta, que son unos irresponsables. ¿Quién va a ser el perjudicado si es que el Tribunal Constitucional rechaza este proyecto y no hay otra alternativa y no se pone otra alternativa sobre la mesa? ¿Quién es el perjudicado? No es la diputada, no es el diputado Jackson, no es la diputada Castillo ni el senador Moreira. El perjudicado es la persona de clase media que hoy día está con la soga al cuello y que no va a recibir las ayudas estatales. Entonces, perdona que me apasione, pero por supuesto que me molestan estas actitudes de algún sector, no toda la élite, de un sector de la élite que pontifica desde la comodidad de su sillón con un whiskycito en la mano, sin mirar esa estadística anterior. ¿Cuánta gente se nos murió en La Pintana, en San Ramón, etcétera? Cuando el año pasado se aprobó, yo era diputado todavía, un proyecto de ley que endurecía las penas para la gente que no cumplía la cuarentena. Yo voté en contra. Y lo voté en contra y lo dije, no estoy dispuesto porque en este minuto la gente que está incumpliendo, buena parte de ello lo hace por necesidad. Entonces no me vengan a mí con una medida que mira solo la realidad del barrio alto, que el que incumple lo hace por irresponsable. Entonces todas esas cosas, por supuesto que, como decía mi abuelita, sacan los choros del canasto, Julio César, no puedo negarte. Yo estoy en contra de estos dogmatismos, yo creo en la economía de mercado con apellido, social de mercado. Después discutiremos con Giorgio Feliz el tema del royalty. Yo la única diferencia que tengo ahí es que sea respecto de la venta y no la utilidad. Y ahí podemos conversarlo. Y yo hablar con el diputado para que dialoguemos pronto. Démosle la palabra a Giorgio, que está levantando la manita hace rato. Giorgio, por favor. Sí, Julio César, es que yo creo que acá la discusión respecto al tercer retiro es, creo yo, un tremendo volador de luces respecto al poder real. O sea, tenemos discutiendo a toda la sociedad respecto a la posibilidad o no de que los trabajadores y trabajadoras puedan sacar su propia plata, ¿ya? Cuando además hay cerca de 3 o 4 millones de personas que no pueden tener acceso porque ya no les quedan recursos. Entonces yo obviamente que voy a votar a favor porque creo que es una solución de última ratio, pero me gustaría mucho más estar conversando, por ejemplo, que el año pasado, para poner números, solo para que la gente se lo magnifique o lo cuantifique, el año pasado el Estado gastó 6.000 millones de dólares en ayudas directas por materia de la pandemia. Y la mayor fortuna en Chile, que es la fortuna de la familia Luxich, creció en 12.000 millones de dólares, es decir, el doble. Entonces nos tienen dando vuelta en círculo, ¿no? Nos tienen dando vuelta en círculo en cómo cada persona ocupa su plata de las pensiones y se empobrece para la vejez, mientras que hoy día hay algunas familias, bien poquitas, que se están como sacando la parte del león de toda la pandemia. No le está yendo para nada mal, sino todo lo contrario.
Entonces, cuando hablamos de las grandes riquezas en Chile, y cuando hablamos, no sé, el senador Moreira decía hace un rato, no, los diputados del Frente Amplio tienen toda la receta. Oye, no hay que ser de izquierda, la gente en la casa no tiene que ser de izquierda para pensar que una familia, ¿ya? O que las 7 familias más ricas de Chile están ganando 30.000 millones de pesos, porque la gente tiene 30.000 millones de pesos al día durante el año 2020, mientras todas las familias chilenas estaban cayendo en la pobreza o en la vulnerabilidad. Entonces, no se trata de que la gente no gane por más mérito. Obviamente que la gente que más gana, o sea, que más se esfuerza, va a tener su recompensa. Pero lo que estamos viendo con esas cifras, sobre todo en la mega gran riqueza, no es fruto del esfuerzo. No se levantó más temprano el señor Luksich el año pasado respecto a los años anteriores para que haya ganado esa cantidad de plata. Es porque hay un sistema financiero político que los favorece. Entonces yo al menos, lo único que pido, además de que ahora podamos dejar de este absurdo de las cachetadas de payasos que hacen en el oficialismo, de que unos dicen vamos al Tribunal Constitucional, no vayamos, eso obviamente que lo van a tener que resolver, porque si no es un suicidio político del gobierno si es que van al Tribunal Constitucional. Es un absurdo. Entonces eso va a suceder, pero nos van a tener todos los días conversando de eso para que hablemos de esa materia, en vez de no estar discutiendo respecto a la concentración de la riqueza y cómo aumenta día a día. Y cuando alguien eleva la voz, ¿no? Cuando ustedes, por ejemplo, que lo han dicho, Montserrat, Julio César, después los terminan amenazando a través de los dueños de los canales. O sea, la gente tiene derecho también a cuestionar no solo la idea del tercer retiro, sino también el cómo unas poquitas familias en Chile, que todo bien, que tengan buen nivel de ingreso, acá nadie está diciendo, oye, traigamos las orcas y las antorchas, y no, estamos diciendo que si es que ellos se enriquecieron de tal forma el año 2020, cuando todas las familias chilenas prácticamente se empobrecieron, bueno, que paguen una parte justa. No se supone que estamos todos tratando de empujar para adelante el país. Bueno, este es un momento perfecto para poder decir qué empresarios, qué empresarias tienen el corazón bien puesto en el país, o cuando les pongamos un impuesto a la riqueza van a sacar los capitales para afuera. ¿Qué tan chilenos realmente son? Queda con la palabra Iván Moreira, a lo mejor puede responder esa pregunta, Iván Moreira, y además las declaraciones del exministro Mañalich, que bueno, han generado contenido total, así es que vamos a hacer un pequeño corte y volvemos de inmediato. Vamos a seguir adelante con nuestro panel. Iván Moreira quedó con la palabra. Preguntaba... Viene lo del ministro Mañalich. Sí, claro. No, Iván Moreira, es que Giorgio dejó una pregunta y Iván Moreira no sé si la quería contestar de los súper ricos, pues. Mire, yo no sé qué pregunta hizo, porque la verdad que incluso dijo de que no sé si se refería a ustedes. ¿Se la puede repetir gentilmente? ¿Se la puede repetir gentilmente? Sí, que, por favor. Sí, que está disponible. Pero deje que le haga la pregunta de nuevo para que la conteste. Sí, bien corto. Bien Hágamela corto. usted, pues. Es que... Hágamela usted, el senador Moreira. Senador, por favor, Giorgio. Sí, si es que el senador Moreira está de acuerdo con que podamos tributar de mayor manera a las grandes fortunas de nuestro país, a esas que han ganado o que se han enriquecido en cerca de 30.000 millones de pesos al día durante el 2020, mientras las familias chilenas estaban perdiendo recursos, y con eso financiar, por ejemplo, soluciones que hagan prescindible el tercer retiro. O sea, si es que las ayudas son buenas, la gente no va a querer sacar su plata. Buena la pregunta, no se me alargue como pausa. Quedó clara la pregunta. Ahí está. Vamos ahí estuvo buena la pregunta. Directa, señor Moreira. Primero que todo lo que sea tributación es un tema que tiene que liderar el gobierno. Porque obviamente no es un proyecto de ley que tenga que nacer de los parlamentarios. Mira, queda muy poco de este gobierno. En tema tributario, cualquier idea de esta, obviamente yo no me siento de ninguna manera ni presionado. Pero ¿cuál es su posición frente a la pregunta, Iván? Se está dando más vuelta que sillón de peluquero. Disculpe que le diga, pero... La pregunta es bien concreta. Usted tiene una posición política. ¿Lo está dispuesto a revisar? ¿No está dispuesto a revisarlo? Mejor le voy a hacer 4 alternativas. A ver, todo se puede... Mira, primero que todo, 2 cosas. Queda poco de este gobierno. Veamos cómo le va a ir a la izquierda en el próximo gobierno con todas las proposiciones que hace. Con respecto a esta pregunta, es un tema discutible. Esto de este 1% del impuesto a los ricos que le quieren aplicar no ha dado muy buen resultado en ninguna parte del mundo. Es mejor
que haya un impuesto a las ganancias, y eso lo está proponiendo la UDI. Pero esto no es una cosa que nosotros los parlamentarios podemos llevar adelante. Por lo tanto, todo se puede discutir, pero no sigamos con el cuento de los ricos que ganaron. En todo el mundo los ricos ganaron, en todo el mundo, por distintas razones. Se valorizó mucho más su patrimonio. Claro que cuando uno hace la comparación es chiste, porque ve que hay personas... Pero por eso igual la pregunta no es una pregunta... No infantilicemos las preguntas entre rico y pobre. La pregunta es si está dispuesta su sector y usted a estructurar mejor el tema impositivo para esta superfortuna. Eso es nomás, y tampoco una pregunta tan difícil. En este gobierno lo veo difícil. Sí, en este gobierno una situación de esa índole la veo difícil. Pero sí que veo posible buscar algún tipo de impuesto. Y eso es lo que se está conversando con el gobierno. Nosotros hemos hablado que con respecto a este proyecto de ley que quieren llevar, que ese sí que es inconstitucional, que quiere llevar la oposición, porque ofrecen de todo, pero cuando ellos estén en el gobierno no dan nada, porque esto de los ricos, yo vivía como la concertación en la izquierda durante estos 30 años ha convivido con los ricos a los cuales hoy día los encara, pero vivieron, fueron financiados por sus propias empresas. Entonces, por favor, a mí no me cabe ese poncho. No nos lavemos las manos. Todos aquí la izquierda son las blancas palomas. Pero a lo mejor las grandes fortunas están dispuestas. Yo pienso que a lo mejor ni siquiera las grandes fortunas han hablado sobre el tema. Capaz que hasta las grandes fortunas quieran conversar. Pero lo que sería bueno es que las grandes fortunas lo hablaran. Es decir, sería muy interesante que Andrónico Luksic dijera, que lo volviera a decir a propósito, que bueno, que hagan al menos un impuesto excepcional del 2,5% del patrimonio, o que tenga otra propuesta. Finalmente, si esas personas agarran el guante y ellas son las que proponen, está bien. Pero el presidente, Montserrat, pero me refiero que el presidente está entre los... Pero el presidente no sabe si ganó más o no. Porque no tiene idea. Recordemos que el año 2019... Así como en otros países... El año 2019, después del estallido social, fue el propio Andrónico Luksic el que dijo que ellos tenían que pagar la cuenta. No sé si se acuerdan, sí, me acuerdo, escribieron una ahora me estaba acordando, editorial, claro, sí. Y nunca pasó nada. Simplemente lo hicieron como relaciones públicas, decir ya, ¿cómo lo hacemos para desactivar un poquito el malestar? Pasó el estallido social y se le olvidó a todo el mundo que Andrónico Luksic se ofreció a pagar la cuenta. Ay, pero ¿por qué ustedes venden una pomada increíble? Preocupémonos de lo importante, Giorgio. Lo importante hoy día, ¿cómo sacamos adelante el 10%? Lo importante es que las familias no pueden hacer una cuarentena y la pandemia está en su peor momento. Eso es lo importante. Para eso es el 10%. Para eso son 7 millones. ¿El 10% que tu gobierno no quiere aprobar? Es decir, claro, que el gobierno no quiere poner el impuesto a los súper ricos, no quiere aprobar el 10%. Está como complicada la alternativa, Natalia. Es que no quieren nada, no ofrecen soluciones, y eso es la gravedad de la situación. O sea, el tema del 10%, del tercer retiro del 10%, es una medida absolutamente de emergencia. Ante justamente lo que estamos hablando acá, que no hay voluntad, y cuando se declaran cuestiones como lo que dice Andrónico Luksic a propósito que ellos tienen que pagar la cuenta, el gobierno no es capaz de decir cómo. Ahora, yo me desayuno con lo que dice el senador Moreira, que la UDI tiene una propuesta para aumentar la recaudación de las ganancias, porque al menos yo no he escuchado absolutamente nada en el Congreso, y ha sido un tema que lo hemos estado discutiendo todo este mes. El jueves, de hecho, votamos en la sala de la Cámara de Diputados y Diputadas el impuesto a los superricos, y esa propuesta que dice el senador Moreira no ha llegado. Tú no lees a la derecha. La propuesta del impuesto a las ganancias de capital es una mejor solución a largo plazo. Bueno, pero en algo estamos de acuerdo todos, que hay que reestudiar afinar la estructura impositiva, y en algo estamos de acuerdo también, que los retiros del 10% son el fracaso hasta acá, de una u otra forma, el fracaso absoluto de las medidas que se han podido tomar para poder pasar esta pandemia. Bueno, la verdad es que lo último que quisiera la gente es sacar la plata de su ahorro.
pero parece que no le queda otra. Cuando uno conversa con la gente, ve la alternativa que ve por si esto sigue, porque además con esto de las variantes, bueno, está apareciendo la nueva variante, la variante Mañalich, ahora que está haciendo cada declaración que es increíble. Oye, te van a llamar. Y vamos por teléfono. Entonces, a la vuelta. Teléfono rojo. Nadie llama acá porque cambiamos los números, donde cambiamos de dueño, tenemos otros números ahora. Teléfono de otra compañía. Oye, así que los Oiga, vamos a hacer un alto, Iván. Oye, Iván, no lo cuenten, ¿no? vamos a hacer un alto.